Listo. Ya, jóvenes. Entonces, muy buenas tardes. Ahora vamos a continuar con el contenido de la asignatura, donde estábamos, que eran espacios vectoriales. Entonces, voy a proceder a compartir la pantalla que tengo. Entonces, tenemos esto. Empezamos en 3, 2, 1. Ya. Listo, jóvenes. Supongo que se nota mi pantalla en sí. Si es que no se llega a notar, si me dicen algo. Si no, pues empezaremos de una vez. La clase pasada estábamos hablando acerca de lo que eran los espacios vectoriales. ¿No ve? Que en sí eran conjuntos. Colocaremos un espacio vectorial. Conjuntos que estaban comprendidos por vectores B, un campo de escalares K, y definido para dos operaciones, que era suma y producto. ¿No ve? A los cuales respectivamente llamábamos ley de composición interna y ley de composición externa. ¿No ve? Ahora, aparte de eso, hemos dicho que esto de acá es un conjunto, que lo podemos representar así, digamos, un conjunto B, ¿no ve? Donde todos los elementos que estaban acá dentro, si es que cumplían 10 axiomas, ¿no ves? Los 10 axiomas, entonces esto de acá era considerado como un espacio vectorial, ¿no ve? Listo. Aparte habíamos dicho que los espacios vectoriales que son conocidos con las operaciones de suma y producto tradicionales eran espacios vectoriales, como por ejemplo los vectores B, ¿no? Que pertenecían a un espacio, bueno, Rn cualquiera. Listo. Otro que habíamos dicho son los polinomios, PT, que pertenecían a los polinomios de un cierto grado n. Aparte de eso, matrices de orden m por n. Y por último, hablábamos de funciones continuas. Listo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estos conjuntos de acá eran conocidos, eran directamente espacios vectoriales porque cumplían, de hecho, estos 10 acciones. ¿No ve? Sin embargo, para nosotros lo más importante es utilizar conjuntos que estén definidos dentro de los espacios vectoriales, a lo cual lo denominábamos subespacios. ¿No ve? En ese sentido, pues, en la clase de hoy vamos a dar continuidad a eso. ¿Ya? Esto era solamente un recordatorio de lo que habíamos hecho el día lunes. ¿No ve? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. En esta nueva clase vamos a hablar acerca de los subespacios vectoriales, porque habíamos quedado en esa parte. ¿No ve? Entonces empezaremos. Vamos a colocar acá subespacios. Ya colocaremos subespacio vectorial. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer primeramente una definición de lo que es un subespacio vectorial. ¿Ya? Colocaremos por definición. ¿Ya? Vamos a decir que un subespacio, ¿ya? Un subespacio vectorial, así lo vamos a colocar, es un subconjunto. ¿Ya? Un subconjunto que lo vamos a denotar nosotros con una S. ¿Ya? Es un subconjunto S del espacio vectorial. ¿Ya? Del espacio vectorial. Lo colocaremos así. Y el espacio vectorial lo voy a denotar con elementos o vectores B. Para la ley de composición interna, un campo de escalares K. Y la ley de composición externa, que es la multiplicación. ¿No ven? El cual debe ser un espacio. ¿Sí? El cual debe ser un espacio vectorial por sí mismo. Listo. Entonces, eso vamos a agarrar directamente nosotros como definición del subespacio vectorial. ¿Sí? Colocaremos con las operaciones, ¿sí? Con las operaciones del espacio vectorial.
Eso. Entonces, vamos a definir nosotros con esa idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primeramente, un espacio vectorial es un conjunto, ¿no ve? Entonces, un conjunto, lo voy a denotar así, ¿ya? Este va a ser el conjunto B, o espacio vectorial, ¿ya? Entonces, directamente, acá, lo que está con verde es un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, dentro del espacio vectorial, yo voy a definir a otro conjunto, ¿ya? Otro conjunto. Y ese conjunto lo vamos a colocar acá dentro. ¿Listo? Entonces, este conjunto de acá va a ser el subespacio. ¿Ya? Subespacio. Como se dan cuenta, pues es otro conjunto que está dentro del espacio vectorial. Por lo tanto, por notación de conjunto, porque al final son conjuntos en realidad, decimos tranquilamente que S está incluido en el espacio vectorial B. Incluso podría llegar a ser el mismo en algún caso. ¿Ya? Entonces, este espacio vectorial S es un nuevo conjunto. S lo vamos a denominar, que posee vectores, obviamente, definidos para la ley de composición interna, coma, un campo de escalares y la ley de composición externa. ¿Listo? Entonces, todos los elementos que están dentro del subespacio vectorial, todos estos, también están dentro del espacio vectorial B, de esa forma. ¿Ya? Por lo tanto, como acá podemos ver, nos dice que S, que es esto, ¿no ve? Esta S, está incluida dentro de B. Por lo tanto, esta S de acá también cumple los 10 axiomas. ¿Ya? Es decir, directamente, como está dentro de un espacio vectorial, que estamos seguros que es espacio vectorial, entonces, indirectamente, S, de hecho que cumple. ¿Ya? Cumple los 10 axiomas, ¿no? Que habíamos definido la clase pasada. Listo. Cumple los 10 axiomas para que sea un espacio vectorial. Listo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros podemos observar acá es que como este conjunto de acá, colocaremos ahí observación, ¿ya? Lo que podemos observar es que como S es subconjunto de B, ¿ya? Por lo tanto, verifica todas las propiedades, bueno, verifica los 10 acciones, ¿no ve? Entonces, para este subespacio, ¿ya? Solo es necesario, lo colocamos, ¿ya? Solo es necesario probar, o lo colocamos, demostrar. Demostrar dos acciones, ¿ya? Y esos dos axiomas son pues los que se refieren a la ley de composición interna, ¿ya? Y a la ley de composición externa. Y solamente tenemos que demostrar la clausura. Listo. Es decir, si yo tengo un subespacio que está dentro de un espacio vectorial, lo único que yo tengo que probar son los dos axiomas. ¿Cuáles dos axiomas? Pues la clausura para la ley de composición interna y la clausura para la ley de composición externa. ¿Ya? Eso es lo único que tenemos que probar. Entonces, vamos a colocar acá nuestra nueva pizarra. ¿Ya? Entonces, colocaremos lo siguiente. Si S es un subespacio, ¿ya? Si S es un subespacio vectorial de B, colocaremos de B, entonces cumple, ¿ya? Porque estamos afirmando que ya es un subespacio, ¿no? Cumple. Tiene que cumplir dos condiciones, ¿ya? La primera condición, colocaremos la primera condición, y la primera, como les decía, es la clausura para la ley de composición interna. Entonces me dices, Tito, para todo, ¿no ve? Eso significa para todo. Para todo, coma, B le colocaremos, ¿ya? Que pertenece al subespacio S, ¿ya? Entonces, eso implica que la suma de U más B también pertenece al subespacio S, ¿no? Esa es clausura para la suma. Si yo sumo dos vectores, la suma me da otro vector que está dentro del mismo espacio, ¿no? Eso. Ahora, la otra clausura. Colocamos segunda.
Lo segundo me dice lo siguiente. Para todo vector U que pertenece a S, ¿ya? Y K que pertenece a K le voy a colocar, o sea, al campo de escalares. Incluso nuestro campo de escalares con el que vamos a trabajar nosotros va a ser los reales, ¿no ven? Entonces, puedo colocarle acá directamente los reales, ¿ya? De esa forma. Entonces, cumple la cláusula, que dice lo siguiente, que K multiplicado por ese vector U pertenece a S. Listo. Por lo tanto, si es que S es un subespacio, tiene que verificar estas dos condiciones. ¿Ya? ¿Eso? Un segundito voy a dejar de transmitir, por favor. Hay alguien que está con su micrófono encendido, lo voy a detener un momento. ¿Ya? Denme un segundito. Vamos a silenciarlo. Listo, ya lo he silenciado. Ahora vamos a volver a compartir. ¿Listo? 3, 2, 1. Ya, listo, vamos. Volvemos a compartir. Ya, entonces, habíamos dicho eso, ¿no ve? Que si tenemos, bueno, un subespacio, este subespacio solamente es necesario hacer cumplir estas dos condiciones. Ley de composición interna, ley de composición externa. Y con eso. Ahora, acá, existe una forma alternativa. ¿Ya? Entonces colocaremos cito. También se puede. Ya le colocamos. También se puede utilizar una condición que resume a las dos anteriores. Colocaremos una combinación. Ya, se puede utilizar una combinación, ¿ya? De las anteriores. Listo. Esta combinación sería de la siguiente forma. Nos diría, para todo, ¿ya? Para todo U y B, así, que pertenece al subespacio S, y K sub 1, K sub 2, que pertenece al campo de escalares, digamos, R, ¿ya? Entonces se tiene que cumplir esta condición. K1 multiplicado por U, sumado más K2 multiplicado por B, esto acá tiene que pertenecer a S. ¿Listo? Entonces, eso de acá llega a ser una alternativa para poder probar lo anterior. ¿Ya? Es decir, puedo verificar esto solamente o verificar los otros dos. ¿Ya? Porque esto acá es directamente una combinación de ambos. ¿Ya? Pero en realidad, conceptualmente, lo que debería cumplir son estas dos de acá. ¿Ya? Esas dos. Entonces, cuando alguien les hable de un subespacio vectorial y les pidan analizar si el conjunto en realidad es un subespacio vectorial, lo único que ustedes tienen que hacer es verificar que cumple estos dos. ¿Ya? Estos dos de acá tienen que cumplir. Y listo, y con eso lo prueban. Ahora, eso, por ejemplo, es bien común dentro del álgebra lineal porque muchas veces pues se trabajan con subespacios solamente. Entonces, yo tengo que saber distinguir a simple vista cuándo un conjunto es un subespacio y cuándo no. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño análisis de la siguiente forma. ¿Ya? Vamos a colocar ejemplo. Haremos unos 2 o 3 ejemplitos de la siguiente forma. ¿Ya? Vamos a decir como problema sigue siendo un número real. El analizar. producto en los reales es asociativo. El neutro analizar es si unidad. los siguientes. El inverso es 1 entre x. Alguien ha habilitado su micrófono. Hay que tomar en cuenta que un momentito lo voy a detener, ¿ya? El producto es conmutativo. En el axioma 6, cualquier número real elevado a un natural. Ya, lo silencio. Ahora sí, a ver, vamos a continuar. Tendríamos lo siguiente. Voy a compartir la pantalla otra vez.
Listo. ¿Ya? A ver, continuemos. Vamos a hacer un ejemplo acerca de lo que es un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, para eso, como decíamos acá, vamos a analizar si los siguientes, ¿ya? Colocamos. Vamos a analizar si los siguientes subconjuntos, colocamos, ¿ya? Vamos a hacer los siguientes subconjuntos, son subespacios. Colocaremos, ¿ya? Son subespacios en los espacios vectoriales. En los espacios vectoriales dados. Ya, haremos eso. Vamos a hacer, es decir, nos vamos a dar conjuntos que estén definidos dentro de subespacios, dentro de espacios vectoriales. ¿Ya? Nos vamos a dar conjuntos que estén ahí adentro. Y vamos a analizar si es que esos conjuntos que nos dan son subespacios. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que analizar. Para eso colocaremos unos cuantos incisos. Por ejemplo, acá, inciso A. Hagamos primeramente lo más común, lo que generalmente nos va a aparecer casi siempre. ¿Ya? Digamos esto, S. S va a ser igual a un conjunto de elementos X, Y, Z que pertenecen a R3. ¿Listo? Tal que cumplen una cierta condición. Y esa condición que vamos a colocar, pues esta vez que sea 3X menos 2Y más Z le pondremos. Y hasta acá igualado a 0. Primeramente vamos a agregar esto porque es lo más común que van a encontrar en un ejercicio. ¿Ya? Recuerden, para un espacio vectorial es directamente un conjunto, ¿no ven? Pero acá estamos analizando subespacios. Y un subespacio también es un conjunto que está dentro de otro conjunto. Entonces, para denotar un conjunto, ustedes saben que existe la forma por extensión y por comprensión. Generalmente para espacios vectoriales, S, ya para subespacios vectoriales S, tiene que tener la misma notación de conjunto. Entonces, tengo que agarrar el tipo de elemento que estoy hablando, ¿ya? Y aquí colocamos su condición, tal que se cumple esta condición, ¿no ve? Entonces, como los subespacios, yo los voy a anotar como, bueno, vamos a anotar por extensión. Entonces, siempre tiene que estar estas dos cosas. En dónde está el elemento y cuál es la condición que cumple. ¿Ya? Eso. Ahora, todos los subespacios con los cuales nosotros vamos a trabajar en esta clase van a ser de esta forma. ¿Ya? Así. Ahora, agarraremos lo siguiente. Vamos a hacer una solución para este primer ejercicio. Listo. Acá, por ejemplo, no me dice que analice si es espacio vectorial, porque si me dijera que analice si es espacio vectorial, tendría que verificar los 10 axiomas como la clase pasada. En este caso no, porque me está pidiendo que analice subespacio. Como dice subespacio, solamente necesito analizar las dos condiciones de clausura. Entonces vamos a hacer solamente eso. ¿Ya? Entonces colocaremos lo siguiente. Digamos esto. Analizamos. Analizamos lo siguiente. Primer axioma de clausura. ¿No ve? El primer axioma me decía lo siguiente, que si tengo dos elementos que pertenecen al espacio vectorial, la suma también tiene que pertenecer al subespacio vectorial. Entonces, colocaremos esto. O sea, nos daremos dos vectores. Un vector U. U que sea igual a un vector de la forma X, Y, Z. ¿Pertenece a R3? Sí. ¿No ve? Está dentro del espacio vectorial. Está dentro de esto. ¿Ya? Pero como este de acá pertenece al subespacio, ¿no ve? Así le colocaremos, pertenece al subespacio. Entonces cumple lo siguiente. Se cumple que 3x menos 2 veces y más z es igual a 0. Se cumple. Listo. Necesito otro elemento. Me agarro otro elemento. Le llamaremos b. B que sea otro. Puede ser U, W o cualquier letra. Nosotros le agarraremos ABC. Ya puede ser cualquier letra. Listo. ¿Qué también pertenece a S? Como también pertenece a S, cumple la misma condición. La condición me dice 3 veces la primera componente menos 2 veces la segunda componente más la tercera componente es 0. Entonces, para mi caso, sería
3 veces la primera componente, 3a, menos 2 veces la segunda componente, 2b, más la tercera componente c, es igual a 0. ¿Listo? Se cumplen esas dos condiciones. ¿Ya? Ahora, me está diciendo que analice esto. U más b pertenece a S. Me está preguntando esto. ¿Ya? Si es que cumple o no cumple esta condición. Entonces yo tengo que ver si es que sí o si es que no. Entonces analizaremos. Colocaremos. Veremos lo siguiente. ¿Qué es U más B? U más B, de lo que tenemos acá, U es esto y B es esto. ¿No ven? Entonces, U más B sería la suma de componente a componente, o sea, sería directamente X más A, coma, Y más B, coma, Z más C. ¿No ven? Sería así. Listo. Ya tenemos eso. Ahora, esto de acá, si pertenece al conjunto S, bueno, vamos a asumir que pertenece al conjunto S, entonces tiene que cumplir su condición. Ya tiene que cumplir la condición. ¿Quién es la condición? Es esto. ¿Ya? Eso. Entonces le haremos cumplir. Dice 3 veces la primera componente, ¿no ve? La primera componente para mi caso es esto. Entonces le copio. 3 veces X más A. ¿Ya? Menos 2 veces la segunda componente. Y la segunda componente es Y más B. Más la tercera componente, que es Z más C, es igual a 0. Ahora yo tengo que ver si es que esto de acá, esto que estoy planteando, tengo que ver si es verdadero o es falso. ¿Ya? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo desarrollar y acá decir que esto es igual a ver, para que se pueda anotar, lo haremos en la siguiente pizarra. ¿Ya? Lo puedo escribir como si fuera 3 veces X más 3 veces A, como está ahí, menos 2 veces Y menos 2 veces B. ¿No ve? Menos 2 veces Y menos 2 veces B. Listo. Por último tendríamos Z más C. ¿No ve? Ay, perdón. Aquí le colocaremos más Z más C. Y eso dice que tiene que ser igual a 0. Listo, entonces yo puedo juntar términos. Puedo juntar a este con este y con este. ¿No ve? Si juntamos esos tres, llegaríamos a tener lo siguiente. 3x menos 2 veces y más z. Los otros son, los que me sobran son 3 veces a menos 2 veces b más c. Listo, y esto dice que tiene que ser 0. Ahora, de la pizarra anterior podemos sacar lo siguiente. Estos dos hemos dicho que se cumplen, de hecho, porque están dentro del espacio vectorial. Por lo tanto, esto es equivalente a 0 y esto también es equivalente a 0. Eso yo sé que es verdad. Entonces, tranquilamente ahí nosotros podemos despejar o reemplazar, mejor dicho. Reemplazo. Esto de acá vale 0. Esto de acá también vale 0. ¿No ves? De las dos condiciones anteriores. Por lo tanto, lo que tengo es que en el primer miembro es 0 y el siguiente miembro es 0. ¿Listo? Entonces, esto de acá cumple. Cumple, ¿no ve? O sea, lo que hemos planteado acá, esto, ¿no ve? Había sido verdadero. ¿Ya? Había sido. Por lo tanto, cumple. La suma está dentro del espacio vectorial. Digo, del subespacio vectorial. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Pues lo mismo. Para la segunda, bueno, para la ley de composición externa. Colocaremos. Segundo. Listo. Segundo, ¿qué me dice? Con el mismo criterio. Tengo que agarrar un U que pertenezca al espacio vectorial. X, Y, Z. ¿Ya? Y este U también tiene que pertenecer al subespacio. Entonces, acá se cumple esto. 3 veces X menos 2 veces Y más Z es igual a 0. Listo. ¿Ya? Otra vez, asumo que esto es verdadero. ¿Ya? Ahora, vamos a agarrar un valor K. K que pertenezca a los números reales.
Esto igual, asumimos que es verdadero. ¿Ya? Ahora, lo que me están pidiendo probar es esto. K multiplicado por U pertenece al subespacio S. Me están preguntando esto. Me están diciendo, ¿esto es verdad? Entonces, vamos a verificar si es que es verdad o no es verdad. ¿Ya? Necesito K por U. K por U. K por U es directamente la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, como nosotros sabemos, el escalar multiplica a cada elemento del vector. Entonces, tengo Kx, tengo Ky y tenemos Kz. ¿No ve? Pues sí. Entonces, si es que esto pertenece al espacio vectorial, tiene que cumplir su condición. ¿Cuál era la condición del espacio vectorial? Otra vez acá. 3 veces primera componente menos 2 veces segunda componente más tercera componente es 0. Veremos si es que cumple eso. 3 veces primera componente que es Kx. Menos, decía 2 veces segunda componente que es Ky. Más tercera componente que es Kz. Tiene que ser igual a 0 para mi caso. ¿Ya? ¿Eso será verdad? Pues acá lo que sí puedo notar a simple vista es que se puede factorizar K. Factorizo K acá, de acá también, y de acá también factorizo K. ¿No ve? Si factorizo K de esos 3, tendríamos lo siguiente. Saco K. Acá me quedaría 3x menos 2 veces y más z es igual a 0. Pero de la condición, acá me decía esto, ¿no? Esto me dice que ya se cumple y es verdad. Eso vale 0. Entonces yo a esto de acá lo puedo reemplazar con 0 directamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es K por 0. Y K por 0 es 0 nomás. ¿No? Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces 0 es igual a 0. ¿Listo? Está bien. Entonces cumple. ¿Ya? Cumple. ¿Listo? ¿Qué observo? Cumple el primer axioma, cumple el segundo de clausura. Por lo tanto, es subespacio. No necesito probar los 10 axiomas porque me están hablando de subespacios. Entonces, solamente necesito probar a esos 2. Y nada más. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿qué sería? Acá colocaremos de esta forma. Vamos a decir, sí es subespacio. ¿Listo? Sí es subespacio. Así que ya está resuelto. ¿Ya? Tenemos un subespacio vectorial. En resumen, lo que nos están dando acá, en realidad es un subespacio. Listo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo más. ¿Ya? Porque quiero que vean cuál es la diferencia fundamental, porque después de eso ya cualquier otro ejercicio lo van a plantear tranquilamente. Inciso B voy a colocar acá. Y nos daremos otro subespacio vectorial, que le vamos a denominar subespacio T. ¿Ya? Entonces, T va a ser un subespacio. A ver, agarraremos lo siguiente. ¿Ya? Agarraremos una función f de x. ¿Ya? F de x que, bueno, pertenezca a un conjunto de funciones. Le colocaremos, pertenece a un conjunto de funciones f, le colocaremos. ¿Ya? Bueno, que sea una función real directamente. ¿Ya? A funciones f, tal que cumple una cierta condición, ¿no ve? Vamos a asumir que esta condición es, no sé, derivable y que sea integrable al mismo tiempo. Entonces colocaremos la derivada de la función f de x. Voy a colocar así. ¿Ya? Todo esto acá sumado más una integral. Y le colocaremos la integral que vaya desde 0 hasta x de una función f de u diferencial de. ¿Ya? Eso también depende de x. ¿No? Depende de x. Porque al final, una vez que yo integre este resultado, tengo que evaluar con arriba y con abajo. Entonces el resultado va a depender de x. ¿Ya? Y digamos que eso es igual a 1, le pondré por esta vez. ¿Ya? Vamos a analizar ahora a este subespacio. ¿Ya? Este subespacio. Otra vez. Tenemos que analizar si es que es subespacio o no.
Para espacio vectorial verifico 10 axiomas, pero para subespacio solamente 2. Entonces vamos a hacer exactamente eso. ¿Ya? Vamos a analizar solamente para 2 axiomas. Primero, ¿ya? El primer axioma, si recordamos, se refería a la ley de composición interna. Es decir, pues si yo me agarraba 2 vectores cualquiera, ¿no ve? Entonces, la suma tenía que estar dentro de ese mismo espacio vectorial. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver si es que cumple eso. ¿Ya? Entonces, necesitamos 2 funciones. Colocaremos, agarraremos una función f de x, ¿ya? Que pertenece así al subespacio T. ¿Listo? Entonces, como pertenece al subespacio T, se cumple esto. La derivada de esa función más la integral de esa función, así, es igual a 1. O sea, se cumple esto. ¿Ya? Necesito otro elemento. Nos colocaremos una g de x, que también pertenezca a t. Entonces, como eso pertenece también a t, entonces la derivada de esa función, sumado más la integral desde 0 hasta x de la función que nos están dando, así le colocaré, también es 1. ¿Ya? Acá, por favor, hay que cambiarlo. Esto es 1, ¿no ve? Listo, entonces esto también vale 1. Así. Entonces, como observan ahí, me estoy colocando 2 elementos que están dentro del subespacio T. ¿No ve? Ahora, se cumplen estos 2. ¿Ya? Me están preguntando ahora si es que se cumple en sí la ley de composición interna. O sea, me están diciendo, si yo agarro F y le sumo más G, ¿esto pertenece a T? Eso me están preguntando. Tengo que afirmar o negar. ¿Ya? Eso pertenece a T. ¿Ya? A ver, veremos. ¿No? Vamos a ver. Veremos si es que en realidad eso pertenece a T. Entonces, lo que yo necesito es F más G. ¿Ya? Acá le colocaremos, tal vez no de forma separada. ¿Ya? Es mejor denotarlo así. ¿Qué pasa con la función F más G así, de X? Es mejor así, ¿no? Porque la suma de 2 funciones es otra función. Ya, entonces analizaremos eso. Colocaremos lo siguiente. Necesito saber cuánto es F más G de X. Como ustedes saben, la función suma en funciones reales, ¿ya? Es equivalente a la suma de las 2 funciones. Es decir, esto es equivalente a sumar f de x sumado más g de x. ¿No? Es equivalente. Listo. Entonces, si es que esto perteneciera al subespacio T, tiene que cumplir con su condición. Y la condición, pues, es esta. Esa es la condición. Entonces, veremos si es que cumple. ¿Ya? Veremos. Colocaré paréntesis. ¿Qué me dice? La derivada de la función. La derivada. ¿Qué pasa si agarro f más g de x? ¿Así? Lo derivo. Todo esto de acá más. Aquí le colocaremos más. La integral desde 0 hasta x. ¿No ves? De la función que en este caso es la suma. Es f de u. ¿Así? Es f de u sumado más g de u por su diferencial de u. Esto tiene que ser igual a 1, me dice. ¿Ya? Si es que en realidad cumple, debería verificarse esto. ¿Ya? Ahora nosotros veremos si es que esto último que estamos planteando es verdad o es falso. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a desarrollar. Acá tengo la derivada de una suma. ¿No ve? Derivada de una suma. Nosotros sabemos que para las derivadas, cuando tengo una suma, la derivada se reparte tanto a la primera función como a la segunda función. ¿No ve? Entonces, por propiedad de derivada, eso se puede escribir como f' de x más g' de x. ¿No ve? Se reparten más. Listo. El siguiente, ¿qué nos dice? La integral. Habría que calcular esa integral, ¿no? Pero como no conozco la función, no puedo calcular la integral.
Pero sí puedo utilizar propiedades, porque yo también sé que cuando tengo una suma de funciones en una integral, por propiedad de la integral se reparte tanto al primero y se reparte al segundo. Entonces lo vamos a repartir. Si los repartimos, acá tendríamos más integral de 0 a 1. Ah, no, pero no es 1, es x. De f de u, diferencial de u, sumado más la integral desde 0 hasta x del g de u por el diferencial de u. Y esto de acá igualado a 0. ¿Listo? Ah, no, pero no es 0, es 1. ¿Ya? Igualado a 1. ¿No ve? Como dice acá. ¿No ve? Como dice acá. Tiene que estar igualado a 1. Listo, entonces yo voy a utilizar las condiciones anteriores, porque yo sé que esto se cumple y que esto también se cumple. ¿No ve? Entonces, volveremos. En ese sentido, yo puedo asociar a este con este. Lo puedo asociar. ¿No ve? Y también podría asociar a este de acá con este de acá. Los puedo asociar. Entonces vamos a utilizar esa propiedad de asociación. F' de x sumado más la integral desde 0 hasta x de f de u diferencial de u, sumado más la asociación de los otros dos, g' de x, sumado más la integral desde 0 hasta x de g de u por diferencial de u, tiene que ser igual a 1. Pero de las condiciones anteriores, yo sé que f' más su integral vale 1 y que g' más su integral también vale 1. Eso significa que puedo reemplazar tranquilamente con esos valores. Esto vale 1 y esto también vale 1. ¿Ya? Así que lo que me queda es lo siguiente. Tengo que 1 sumado más 1 tiene que ser igual a 1. 1 más 1 es 2 y 2 tiene que ser igual a 1. ¿Listo? ¿Qué significa? Que esto es falso. ¿No ve? Esto es falso. Directamente falso. ¿No ve? 2 no puede ser igual a 1. Por lo tanto, directamente decimos no cumple. No cumple. ¿Sí? Entonces no cumple con la primera acción. Y con eso, pues, no es necesario siquiera probar el siguiente axioma. Porque para que sea subespacio tiene que cumplir los dos. Si no cumple al menos uno, no es subespacio. Así que no tiene sentido continuar. Directamente decimos, por lo tanto, el subespacio, bueno, no subespacio, el conjunto T. ¿Sí? Conjunto T no es subespacio. Así. ¿Listo? ¿Tenemos eso? ¿Ya? El conjunto T no es subespacio. ¿Ya? El anterior sí era. Ahora, como les decía, cuando nosotros trabajemos con esta parte dentro del álgebra lineal, tenemos que distinguir bien cuándo se habla de un espacio vectorial, cuándo es un subespacio de forma directa. ¿Ya? Así que vamos a hacer esta primera comparación con el anterior. ¿Ya? El anterior, que era este, que está en nuestra pizarra 3, era subespacio. Si analizamos acá qué es lo que ha pasado, para la ley de composición interna y con ley de composición externa, se igualaba y al final aparecía 0 igual a 0. ¿Y eso por qué era? Porque directamente este primer término era 0 y este también era 0. Entonces, obviamente, cuando yo sumaba dos ceros, el resultado me iba a dar 0. Para la ley de composición externa, había una constante k, que podía ser cualquier número. ¿No ve? Pero como la condición me decía que estaba igualada a 0, yo sí o sí necesitaba que esta parte sea 0, porque este 0 va a anular esta k. Y cuando le anulé, siempre va a haber 0 igual a 0. ¿No ves? Siempre va a haber 0 igual a 0. Por lo tanto, un espacio vectorial, bueno, un subespacio vectorial, va a cumplir con ambos axiomas, siempre y cuando esta condición de acá esté igualada a 0. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando trabajemos con subespacios, este de acá siempre va a ser 0. No puede ser un número diferente. Porque si es que yo acá, ¿ya? Si es que yo acá, en vez de esto, decido colocarle, no sé, le colocamos un valor
Aquí le colocaremos K, digamos así. Entonces, esto ya no va a ser subespacio. La única forma que sea subespacio es cuando ese numerito de acá sea 0. Entonces, eso van a recordar, por favor. Cuando hablemos de subespacios vectoriales, su condición tiene que estar igualada a 0 para que cumpla con los dos axiomas. ¿Ya? Este otro de acá, el segundo que hemos planteado, de hecho, a simple vista ustedes tienen que darse cuenta que no iba a ser un subespacio. ¿Por qué? Porque directamente, pues, este 1 de acá, este, no se iba a anular. ¿Ya? No se iba a anular. Entonces, de hecho que no iba a ser un subespacio. ¿Ya? Ahora, si por otro lado me daban esta misma condición igualada a 0, sí iba a ser subespacio, porque lo iba a anular. ¿Ya? ¿Así? Ahora, acá. Aquí ya sabemos que eso no es subespacio, entonces lo dejamos nomás ahí. Ya el otro axioma no es necesario probarlo. Lo que sí vamos a hacer es un ejemplito más. A ver, para ir denotando los subespacios, colocaremos, a ver, un subespacio C. Así. ¿Ya? Y vamos a cambiarle un poquito el enunciado. ¿Ya? Le voy a cambiar un poquito el enunciado de esta forma. Le colocaremos hallar. Así le colocaremos. Hallar el valor de M, le colocaremos. ¿Ya? Hallar el valor de M para que el conjunto, ¿ya? Para que el conjunto, y nos colocaremos acá un conjunto, hemos agarrado STW, utilizaremos, ¿ya? W igualado a, y para que sea un poco diferente, voy a agarrar un polinomio ahora. Colocaremos polinomios at cuadrado más bt más c. Esto es un polinomio que pertenece a los polinomios de segundo grado. ¿Ve? Así estábamos denotando, ¿recuerdan? Esto es polinomio de grado 2. Por eso acá estoy planteando un polinomio de segundo grado. ¿Ya? Tal que, y que se cumpla una condición, y le colocaremos x menos y menos 2z sea igual a m menos 1. ¿Listo? Por lo que acabo de decirles hace un instante, para que sea un subespacio, esto debería estar igualado a 0, ¿no ve? Ya entonces, obviamente, pues acá yo sé que m tiene que valer 1, ¿no ve? Para que esto sea subespacio. Pero terminamos la pregunta. Hallar el valor de m para que el conjunto sea un subespacio. Le colocamos, ¿sí? Sea un subespacio en el espacio vectorial P sub 2. Listo. Eso vamos a hacer. Ya. Acá, de entrada, nosotros ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Para que sea espacio vectorial, acá m tendría que ser 1. Sin embargo, eso es para darnos cuenta. Si es que en un ejemplo ustedes les dicen hallar ese valor, no pueden decirle acá, esto tiene que ser 1 para que esto valga 0. ¿Ya? Sino tiene que estar probado de forma conceptual. Es decir, yo ya sé cuánto tiene que ser la respuesta, pero tengo que demostrar que esa respuesta en realidad existe. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a resolverlo como se debería hacer. Acá colocaremos solución. Ya. Mira, primero, si es que va a ser subespacio, tienen que verificar los dos axiomas, ¿no ve? Entonces, voy a hacer que verifique esos dos axiomas. Ahora, también si recuerdan, pues, dentro de esto había dicho que esos dos axiomas se pueden resumir en uno solo, ¿no ve? Que estaba en nuestra pizarra número 2. ¿Ya? Hemos dicho que también se puede resumir en esto, porque es una combinación. Agarraremos esto nomás, porque lo conveniente de este es que no tengo que probar a estos dos, sino tengo que probar uno solo, que es este. Agarraremos eso. Ahora sí, volveremos a nuestra pizarra número 7, si no me equivoco. Sí, nuestra pizarra 7. ¿Ya? Entonces, vamos a probar esto. Incluso para recordarlo mejor, lo voy a colocar acá. ¿Ya? Vamos a agarrar un elemento U, un vector B, así, que pertenezcan al espacio vectorial B.
aunque, perdón, que pertenezcan al subespacio W, así. Y aquí agarraremos un K1, K2 que pertenece, en este caso al campo de escalares que es R. Entonces tiene que verificarse estito, ¿no ve? K1 por U sumado más K2 por B, así, tiene que pertenecer a W. Lo estoy colocando ahí para recordar. ¿Ya? Esto es para recordar. Esto nomás vamos a hacer cumplir. La condición combinada. ¿Ya? Entonces, resolveremos. Ya que necesito dos elementos, U y B, que pertenezcan a W. Entonces, me invento dos elementos. Colocaremos un PDT. PDT que sea igual a, le colocaremos AT cuadrado más BT más C. ¿Listo? Esto pertenece a W. ¿Ya? Pertenece a W. Entonces, ¿qué cosa cumple? Cumple directamente. Aquí mi condición está mal, perdón. Que estoy utilizando X y Z, ¿no? No puede ser. Tengo que utilizar las mismas letras que estoy colocando acá. Esto es A. Acá le colocaré B y acá le colocaré C. ¿Ya? Ahora sí tiene sentido. Listo. Entonces, cumple estito. A menos B menos 2 veces C es igual a M menos 1. ¿Ya? Esto se cumple. Ya, lo hagas. Necesito otro elemento, ¿no ve? Como dice acá, necesito un B ahora. Ese B para mi caso va a ser otro polinomio. Le colocaremos Q de T. Q de T que sea otro polinomio que le vamos a escribir con otras letras. A ver, ahora sí utilizaré a X, a Y y a Z. ¿Listo? Esto pertenece a W. Entonces tiene que cumplir la misma condición. La condición decía la siguiente. Primera componente, o sea, la de T al cuadrado. La componente, bueno, el coeficiente de T. Y luego 2 veces el coeficiente independiente. Entonces, para mi caso sería el de T cuadrado es X menos el de T es Y. Acá dice menos 2 veces el independiente, que en este caso es Z. Y esto es igual a M menos 1. ¿Listo? Entonces, se cumplen estos dos. Se cumplen. Van a recordar, por favor, estamos agarrando la condición del subespacio. Esta condición. ¿No ve? ¿Listo? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en este punto es ver si es que la multiplicación de K por U más K por B pertenece a B. ¿Ya? Entonces calcularemos. Necesito K1 multiplicado por P de T sumado más K2 multiplicado por Q de T. Esto de acá tengo que ver si pertenece a W. ¿Ya? Entonces, ahora me están preguntando esto. Me están diciendo, ¿esto es verdad o no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer que sea verdad y con eso vamos a calcular el valor de M. ¿Ya? Entonces, reemplazamos. ¿Qué dice? K1. K1 por P de T. P de T es esto. ¿No ve? Entonces, les reemplazo. Acá tendríamos entonces A, T cuadrado más BT más C. Acá dice más K sub 2 por Q. Q es esto. ¿No ve? Entonces le colocamos. Sería X T cuadrado más Y por T más Z. ¿Listo? Esto. Esto es igual a lo siguiente. Tengo que sumar dos polinomios, ¿no ve? Pero como ustedes saben, la suma de dos polinomios me da otro polinomio, ¿no ve? Entonces los puedo sumar. ¿Ya? Sumando tendríamos lo siguiente. Acá. Sumando y factorizando, vamos a tener acá K1 multiplicado por A más K2 multiplicado por X y todo eso de ahí multiplicado por T cuadrado. ¿Está bien? Pues sí. Este tiene T cuadrado y este tiene T cuadrado, ¿no ve? Esos dos. Entonces, acá tengo K1 por A y acá tengo K2 por X. Pues acá. Ya está. Ahora, los que tienen T son este y este también tiene T. ¿No ve? Entonces, los sacamos. Acá tendríamos más. Acá sería K1 multiplicado por B
más K2 multiplicado por Y multiplicado por T. Más, ahora los que no tienen nada y los que no tienen nada era K1 multiplicado por C más K2 multiplicado por Z. Listo. Acá, ¿lo ven? Eso es, ¿no ven? La suma de los dos polinomios me da eso. Ahora, si eso pertenece al subespacio W, tiene que cumplir la misma condición que es esta. ¿Lo ven? Coeficiente de t cuadrado menos coeficiente de t menos 2 veces el independiente tiene que ser igual a m menos 1. Listo, entonces le colocamos. Entonces, se tiene que cumplir la condición. El coeficiente de t cuadrado es k1 por a más k2 multiplicado por x. ¿Ya? Menos el otro coeficiente, el de t, que es k1 multiplicado por b más k2 multiplicado por y. Menos 2 veces el tercer coeficiente, que es K1 multiplicado por C, más K2 multiplicado por Z. Y eso dice que tiene que ser igual a M menos 1. Listo. Ya, tenemos eso. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Esto de acá lo puedo acomodar, lo puedo asociar para utilizar mis condiciones. Por ejemplo, puedo agarrar a este y puedo agarrar a este, porque toditos tienen K1. Por otro lado, puedo agarrar a este de acá, con este de acá, con este de acá. Porque los tres tienen K2. Entonces, si los saco, incluso factorizando K1, tenemos esto. K1 multiplicado por A. Del otro saco K1 me va a quedar menos B. Del otro saco K1 me quedaría menos 2 veces C. Así. De los otros saco K2. Y lo que tendríamos sería... a ver, ¿qué tenemos? Tendría X. Del otro tendría menos Y. Y tendría menos 2 veces Z. Y esto es igual a M menos 1. ¿No ve? ¿Listo? Ahora, de mis condiciones anteriores, yo he dicho que A menos B menos 2Z es M menos 1. X menos Y menos 2Z es M menos 1. Entonces los puedo reemplazar. Y tendríamos lo siguiente. Esto de acá vale M menos 1. Y este otro de acá también vale M menos 1. Bueno, de esa forma. ¿Listo? Entonces, si los factorizamos, tendríamos lo siguiente. Acá. Esto de acá va a ser de esta forma. M menos 1 multiplicado por K1 más M menos 1 multiplicado por K2 tiene que ser igual a M menos 1, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Pues a simple vista puedo factorizar M menos 1. Entonces, si saco M menos 1, acá tendríamos K1 más K2 igualado a M menos 1. Acá, por ejemplo, la comparación se me hace un poco complicado. Alguien puede decir esto, ¿no? Pero ahí puedo darme cuenta de lo siguiente. Estos dos lo asocio, que esté multiplicado por 1, lo simplifico esto y lo simplifico esto y me quedan las dos Ks. Pero no es correcto, ¿no? Porque estaría anulando respuestas. Entonces, haremos lo siguiente. ¿Ya? Esto sí podemos hacer de esta forma. Lo que sí puedo hacer y lo que es correcto es esto. Acá quedarme con M menos 1 por K1 más M menos 1 por K2 menos, y esto lo pasa a restar, M menos 1 igualado a 0. Entonces ahí puedo factorizar M menos 1. Y lo que aquí me va a quedar va a ser K1 más K2 menos 1 igualado a 0. Listo. Eso tiene que ser igual a 0. Pero me pongo a pensar lo siguiente. Como tengo un producto igualado a 0, entonces nosotros sabemos que este puede ser 0 o este puede ser 0. Pero este K1 y este K2 dice que son dos números reales cualquiera. Por ejemplo, dos números cualquiera, puedo inventarme el 10 y el 11, digamos. Si es que esto es 10 y esto es 11, entonces 10 más 11 da 21, menos 1 me da 20. 20 no puede ser 0. En otras palabras, esos dos números reales que estoy agarrando, esto
nunca va a ser cero. Bueno, puede ser cero para algún caso, ¿no? Pero en general no es cero ese valor, ¿ya? Y como no es cero, entonces la única posibilidad que nosotros tenemos para que se cumpla es que esto de acá tiene que ser sí o sí cero. Porque si eso no es cero, esto nunca se va a cumplir. ¿No ve? Por lo tanto, para que sea un subespacio, tiene que ocurrir esto. Menos 1 tiene que ser 0. ¿Listo? Lo cual significa que m tiene que ser igual a 1. Como ya sabíamos hace rato, sabíamos que tenía que salir esto. Ya, pero les repito, no podemos asumirlo, digamos. Esto es 0 y ya. Sino tiene que tener su justificación. Y su justificación está a partir de los axiomas. Y se saca así. Y con eso ya está la respuesta. ¿Ya? Les repito, yo ya sabía cuánto tenía que salir, pero sin embargo no podía agarrarlo así alegremente, decir eso tiene que ser cero ya, sino hay que probarlo con los axiomas porque tiene que estar todo justificado de forma correcta. Ya, eso. En ese sentido, pues hemos sacado 3 ejemplos de lo que son subespacios. ¿Ya? Ahora, aprovechando, vamos a avanzar un poquito más, por favor. Hablaremos un poquito acerca de, bueno, de estos subespacios que en sí son los que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Sin embargo, pues quiero que hagamos una pequeña partecita más que nos va a servir bastante para los siguientes dentro del... Porque ya sabemos que hay espacios vectoriales y que hay subespacios. Sin embargo, con él hay que tener en cuenta ciertos conceptos. ¿Ya? Y entre esos conceptos importantes está lo que es la combinación lineal. ¿Ya? Entonces colocaremos cito, por favor. Combinación lineal. Entonces, en esta parte vamos a hacer esto más, ¿ya? Combinación lineal. Voy a colocar la definición de lo que es una combinación lineal, ¿ya? Entonces, diremos esto. Sea el conjunto. Nosotros nos agarramos un conjunto, ¿ya? Pero voy a agarrar un conjunto de vectores. Ya no un conjunto infinito, sino un conjunto de vectores definido. B1. Como ustedes saben, la idea de vector para nosotros es bien general, porque puede ser vector, polinomio, función o matriz, ¿no? Entonces, acá puede ser cualquiera, un conjunto. Así, de B1 hasta B. ¿Listo? Definidos. Ya le colocaremos definidos en un espacio vectorial B. ¿Ya? Así lo vas a colocar. ¿Ya? Y sea X. Ya colocaremos X. Un vector. Un vector en el mismo espacio vectorial. ¿Ya? En el mismo espacio vectorial B le colocaremos. ¿Ya? De eso, tengo un conjunto y tengo un vector que está dentro del mismo espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, colocaremos. Se dice que X, así, el vector X es combinación lineal. Es combinación lineal del conjunto. ¿Ya? Combinación lineal del conjunto. Si existen escalares. ¿Ya? Si existen escalares K1, K2, puntos suspensivos, hasta Kn, así. Ahí pueden observar, estoy colocando la misma cantidad de vectores que escalares. ¿Ya? Ya hemos dicho, ¿no? Si existen escalares K1 hasta Kn, y
Inge, ya no se escucha. Sí, Inge, no se le escucha. Inge, ya no se le escucha. Hasta el video se ha congelado, Inge. Se debió desconectar, ahorita va a volver. Tal vez ir a otro lugar o en el llamado. No se escucha. Compañeros, aprovechando, tienen que por favor apagar sus micrófonos y cámaras porque lo distraen al ingeniero y a nosotros y no dan continuidad a las clases, por favor. Inge, ¿nos escucha? Debe ser algún problema con su internet, tal vez, porque no la desconectó tampoco la clase. Todo, hasta su pantalla está congelado. Lo congelado sigue en 5:01 la hora, así que se ha congelado todo del Inge. Sin ojos. Creo que sí. Esperaremos un cachito más, tal vez vuelve, tal vez está reiniciando el módem.
Chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Alguien puede confirmar, por favor? Sí, ahora sí. Sí, Ahora ha habido un sí. pequeño corte, ¿no ve? Sí, Sí, sí. alguien nos ha saboteado. Sí, Sí, ha habido una Inge. conexión. Bueno, alguien nos estaba cortando. Ya, pero igual, acabaron. Ya nos falta un poquito nomás. Ya, a ver, Ok, continúa grabando. Entonces ya no hay problema. ¿Ya? Aquí. Listo. Voy a volver a compartir, por favor. Acabaremos esta partecita. Ya, listo. A ver, acá esta parte. Estamos planteando el sistema de ecuaciones acá, entonces. Ahí ya teníamos la primera ecuación y la segunda, ¿no ve? Lo que nos faltaba era la tercera ecuación, que era de esto, ¿no ve? Que sería 1 menos 1, 0, 3. Entonces, le colocaremos. Acá tenemos 1 menos 1, 0 y 3. ¿Listo? Y la última ecuación, igualado a menos 5, era menos 3, 1 menos 5. Menos 3, 1 menos 5. Y se cerraba ahí. Y esto de acá estaría igualado a lo siguiente. Igualado a menos 5. Inge, estábamos en el título de combinación lineal. Sí, eso que nos no hemos se quedado en el colgó título. antes de... Sí, Sí, ingeniero, ahí sí es donde se ha cortado. ¿En estamos, combinación lineal? Sí, no sabemos cómo ha llegado ahí. dije, en combinación lineal, por favor. En el enunciado, Inge. Sí, en el enunciado, Justamente. ingeniero, por favor. A ver, un momentito. Ya, estamos hecho. A ver, Sí. todo esto. Voy a buscar combinación lineal, dice, ¿no ve? creo que era la página 7. A ver, no es 7, tampoco 8. ¿Acá? ¿Esto se escuchaba? No, Inge, no se No. escuchaba. Ah, ya. Entonces, a ver. Ya, vamos a hacer una pequeña explicación de esto entonces, ¿ya? Tenemos que hacer la parte de combinación lineal. Entonces, una combinación lineal lo abreviaba como CL, ¿ya? Que era combinación lineal. Ahora, la definición decía lo siguiente. Decía, sea el conjunto, ¿ya? Sea el conjunto B1, B2 hasta Bn. Entonces, por definición, agarramos un conjunto que esté dentro de un espacio vectorial B, ¿ya? Y dice, sea X un vector del mismo espacio vectorial B. Entonces, me está diciendo, yo voy a agarrar un conjunto en un espacio vectorial y vamos a agarrar a un vector, ¿ya? Ahora, se dice que X es combinación lineal del conjunto si existen escalares, y tienen que existir estos escalares, que son K1, K2 hasta Kn, y tienen que ser únicos, ya tal que se verifique esta igualdad. ¿Ya? Tal que se verifique esa igualdad. ¿Listo? Por lo tanto, acá, lo que nos estaba diciendo directamente es esto. Si un vector se puede escribir de esta forma, utilizando a los elementos de este conjunto B, entonces esta X de acá es combinación lineal del conjunto. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, directamente. Entonces, esto de acá pues, representa directamente un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Es un sistema de ecuaciones cualquiera, entonces. Yo tengo que plantear el sistema y una vez que tenga el sistema, tengo que analizar si es que los valores de K existen y son únicos. ¿No ve? Eso con los conceptos que hemos visto en sistemas de ecuaciones lineales. Ahora, lo que estaba haciendo era plantear un ejemplo de esta parte. ¿Ya? Como dice acá, hallar el valor de A. ¿Ya? Para, aquí lo arreglaremos, para que el polinomio, y nos dan acá un polinomio, ¿ya? Sea combinación lineal del conjunto. Y tenían que darnos ahí un conjunto. Y el conjunto iba a ser el siguiente, Ya empezó 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Acá, por definición, un elemento o un vector X es combinación de un conjunto
si es que se puede escribir de esta forma. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es el vector X igualarlo con cada vector que nos dan en el conjunto multiplicado por una constante. Es lo único. ¿Ya? Como dice acá en el ejemplo, tengo que hallar cuánto vale A para que este polinomio, en este caso este va a ser el vector, sea combinación lineal de este conjunto. Por lo tanto, este es B1, este es B2 y este es B3. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? La definición. Esta definición, mira. El vector que me están pidiendo analizar si es combinación lineal, lo escribo. K1, vector 1. K2, vector 2, así sucesivamente. Hecho eso, sí. Mira. El vector que nos daban era este. Lo estoy escribiendo como K1 multiplicado por el vector 1. K2 multiplicado por el vector 2. ¿Ya? Y K3 multiplicado por el vector 3. ¿Listo? He hecho cumplir acá la condición de lo que es un espacio vector. Digo, lo que es una combinación lineal. ¿Ya? Entonces, combinación lineal. ¿Listo? Entonces, como había dicho, se forma un sistema de ecuaciones. Y si se forma un sistema de ecuaciones, entonces lo podemos escribir de forma matricial y de esa forma matricial podemos calcular cuánto tiene que valer todo lo demás. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, teníamos lo siguiente. ¿Ya? Agarraba acá, haciendo una comparación, ¿no ve? Acá estoy agarrando el vector o el polinomio que me dan. Acá he juntado los que tienen t al cubo. Este tiene t al cubo, este tiene t al cubo y este tiene t al cubo. Si los juntamos, aparece esta expresión. ¿No ve? Factorizando t cubo. Hago lo mismo con los que tienen t cuadrado. Este tiene t cuadrado y este nomás. Ninguno más. No es solamente esos dos tienen. Entonces, ¿sí? Lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Agarrar. Acá sería menos K1. Y acá sería 4K3. ¿No ve? Y acá le coloco menos K1 más 4K3 por t al cuadrado. El siguiente, los que tienen t. Este, que sería K1. Este, que sería menos K2. Y nada más. Por lo que está, mira. K1 menos K2 por t. Listo, ahora los que no tienen nada, los independientes, que son menos 3K1, 1K2, menos 5K3. Y ahí está. Menos 3K1 más K2 menos 5K3. ¿Listo? ¿Puedo hacer una comparación? Sí. Ya que he comparado para t cubo, para t cuadrado y para t. Comparando. Para t cubo, coeficiente 3. ¿No ve? Para t cuadrado, coeficiente menos 2. Para t, coeficiente 3. Y el independiente es a menos 1. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? Ahora, comparando, ¿no ve? El que tiene t cubo es este. Ahí está. El que tiene t cuadrado es este. Ahí está. El que tiene t es este. Acá está. Y el que tiene el independiente es este de acá. ¿Listo? Ahora, de eso tengo que analizar si es que existe solución única. ¿Ya? Eso tenemos que hacer nosotros. Ver si es que va a haber solución única o no va a haber solución única. Para eso necesito plantearlo de forma matricial. Y planteando de forma matricial tenía esto. ¿Ya? Fíjense. 2K1, 1K2, 3K3 igualado a 3. ¿No ve? 2K1, 1K2, 3K3 igualado a 3. ¿Listo? Y así he escrito el sistema de forma matricial. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya? Entonces, lo único que yo tengo que hacer acá es ver si es que esto posee solución única o no. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Colocaremos eso. Analizamos. Analizamos para solución única. ¿Ya? Le colocaremos. Vamos a analizar para una solución única. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay diferentes criterios, ¿no ve? Lo único malo es que acá hacer con el determinante es complicado porque no tengo un sistema cuadrado, ¿no ve? Porque esto no es cuadrado. Es de 3 columnas y tiene 4 filas. Es una matriz de orden 4 por 3.
Entonces no puedo utilizar determinantes. Lo que sí tengo que hacer es utilizar la matriz aumentada. Entonces vamos a hacer precisamente eso. ¿Ya? Voy a plantear la matriz aumentada de esto, que sería 2, 1, 3, menos 1, 0, 4, 1, menos 1, 0, menos 3, 1, menos 5, aumentado con 3, menos 2, 3, a menos 5. Listo. Así. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver, pues, cuándo va a tener solución única. ¿Se recuerdan? Para que tenga solución única, el rango de A tenía que ser igual que el rango de la aumentada, ¿no ve? Entonces, colocamos esto. El rango de A tiene que ser igual al rango de la aumentada, así, y tiene que ser igual a N, ¿no ve? Donde N es el número de incógnitas, o sea, tiene que ser igual a 3, ¿no ve? Tiene que ocurrir eso para solución única. Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar eso. Ya, ¿qué podemos hacer? Pues parece que lo más sencillo sería lo siguiente, ¿no? Ir anulando. Ya, por ejemplo, puedo agarrar este menos 1. Puedo agarrar a ese. ¿Ya? Entonces, digamos esto. Multiplico por 2 a la fila número 2. Le sumo a la fila número 1 para obtener nueva fila 1. Y con eso voy a anular al de arriba. Para anular el de abajo, la fila número 2 le sumo a la fila número 3 para obtener nueva fila 3. ¿No ve? Y para anular el de abajo le multiplico por menos 3 a la fila número 2, le sumo a la fila número 4 para obtener nueva fila 4. Puedo hacer eso. ¿Ya? Y haremos eso. Acá tendríamos lo siguiente. Acá tengo menos 1, 0 y 4. ¿No ve? Eso lo dejo ahí. Y acá tengo menos 2. El primero dice que multiplique por 2 a la fila 2 y le sume a la fila 1. Entonces, si hago eso, va a cambiar la fila 1, ¿no ve? Entonces tendríamos, acá tendría menos 2 más 2 se hace 0. Listo. El otro, 0 por 2 va a ser 0, más 1 va a ser 1 nomás. ¿No ve? El siguiente, este de acá, perdón. Este de acá, que es un 4, ¿no ve? Se va a multiplicar por 2, sería 8. 8 más 3 va a ser 11. O sea, acá tendríamos 11. ¿Listo? Por otro lado, para este sería menos 4. Más 3 va a ser menos 1. ¿Ya? De esa forma. Ahora, a los de abajo. Dice que sume fila 2 más fila 3. Los voy a sumar acá, acá y acá. ¿Ya? Entonces los sumamos. Sumando menos 1 más 1, 0. 0 menos 1, menos 1. ¿No ve? Y 4 más 0, 4. ¿Listo? Sumando el otro, pues menos 2 más 3, 1. ¿Listo? El siguiente dice que multiplique por menos 3. Si multiplico a este, sería menos 3 va a ser 3. Más 3 se va a hacer 0. Listo, 0. El siguiente es 0. Bueno, sumo 1, es 1 nomás. ¿No? Eso no cambia. Listo. Y el siguiente sería... A ver, veremos esto. Este hay que multiplicarlo por menos 3, sería menos 12. Menos 5 sería menos 12 menos 5, menos 17. Listo. Y por último, acá tendríamos, ¿cuánto? Sería, por menos 3 sería 6. Con este sería A menos 1. Así. Aunque sería A más 1. A más 1. Sí, gracias. A más 1. Entonces tenemos eso. Listo, jóvenes, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Ya, van a disculpar un poquito, está chueco el pulso, ¿sí? Pero ahí está. Tenemos eso. Con eso, pues ya sabemos que esta fila de acá no se va a anular. No se va a anular. Las otras es las que posiblemente se puedan anular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, veremos esto. Con este menos 1 voy a anular a este y voy a anular a este. ¿Ya? Entonces, para eso definiremos las operaciones otra vez.
y colocaremos lo siguiente. Voy a agarrar a la fila número 3, sumarle más la fila 1 para obtener la nueva fila 1. Y por otro lado, para anular el de abajo, voy a agarrar a la fila número 3, le voy a sumar a la fila número 4 para obtener nueva fila 4. Así. Y con eso tendríamos lo siguiente. Aquí. Colocaremos de esta forma. Acá tendríamos, a ver, voy a copiar este. Menos 1, 0, 4. Aumentado con menos 2. El otro que no va a cambiar va a ser este. 0 menos 1, 4. Y acá con 1. ¿No ven? Así va. Si le sumo, acá tendría 0. Acá también voy a tener 0. Acá sumo 11 más 4 y voy a tener 15. Sumando 1 menos 1 vamos a tener 0. ¿No ven? Esito. Por otro lado, al de abajo. Dice fila 3 más fila 4, obtengo nueva fila 4. Si le sumo, bueno, esto es 0. Menos 1 más 1 va a ser 0. Y acá tendríamos, ¿cuánto? Sería menos 13. ¿No ve? Menos 13. Listo. Ahora, acá lo que tendríamos también sumando a la fila 3 más la fila 4 sería A más 2. A más 2. Eso. ¿Listo? ¿Están de acuerdo con eso? Está bien, ¿no ve? Ahora, por último, vamos a hacer lo siguiente. Mira, puedo anular. Ahora, podría anular el de arriba, pero parece que es más fácil anular el de abajo. Entonces, vamos a anular al último, ¿ya? Al de abajo. Eso vamos a hacer. Es decir, con este 15 voy a anular a este, ¿ya? Para que se note qué es lo que hay que hacer en la operación. Entonces, para eso, vamos a hacer una nueva operación, que va a ser la siguiente. Voy a multiplicar por 1 sobre 15 a la fila número 1, aunque sería por 13 sobre 15. ¿Ya? 13 sobre 15 a la fila 1, para que en la primera posición me quede 13. Y le sumo con el menos 13, se va a anular. Y aquí le sumo a la fila número 4 para obtener nueva fila 4. ¿Así? ¿Listo? Entonces, lo que tendríamos sería la siguiente expresión. Ya, aquí escribimos matricialmente el último que me va a quedar, que sería lo siguiente. Acá quedaría 0, 0, 15. ¿No ve? Sí, 0, 0, 15. El otro es menos 1, 0, 4. Ay, perdón. A este lado. Menos 1, 0, 4. Así. ¿Ya? Y por otro lado, del tercero tengo 0, menos 1, 4. 0, menos 1, 4. Y el último, ¿ya? Sería 0, 0 y con ese se va a anular y se va a hacer 0. Por otro lado, el de acá arriba, este 0, a este no le va a afectar, entonces va a ser A más 2 nomás. Entonces lo que me va a quedar va a ser 0, 0, 0. Acá igualado a A más 2. Y acá vamos a ver lo siguiente. Es 0 menos 2, 1. Colocaremos 0 menos 2, 1. ¿Listo? Eso queda. Ahora, lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. De este sistema de acá, ¿ya? Esta primera fila nunca se va a hacer 0. ¿No ve? Nunca se va a hacer 0. Por otro lado, este de acá tampoco se va a hacer 0. Y este tampoco se va a hacer 0. Ahora, aquí tengo el valor de A. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que nuestra solución sea única. ¿No ve? Tiene que tener solución única y tiene que existir. Para que haya solución única, el rango de A tiene que ser igual al rango de la aumentada y tiene que ser igual a 3. Acá. Primeramente, ¿estoy garantizando eso? Sí. ¿Se dan cuenta? El rango de A es igual a 3. ¿No ve? Correcto, porque A es esto. ¿No ve? Las filas que no son nulas son estas 3. Listo. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que tengo que garantizar es que el rango de la aumentada también tiene que ser 3. Es decir, el rango de A aumentado con B también tiene que ser 3. ¿Eso es posible? Sí. Va a ser posible siempre y cuando esto de acá
sea igual a 0. Si eso vale 0, entonces el rango de A es 3. El rango de toda la aumentada también es 3. Por lo tanto, se cumple y habría solución única. ¿Ya? Es decir, que para que sea una combinación lineal, entonces A más 2 tiene que ser igual a 0. Es decir, A tiene que ser igual a menos 2. ¿Listo? Así que esa va a ser nuestra respuesta. De esa forma. ¿Ya? Si A es igual a 2, entonces es combinación lineal. Así, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos eso? ¿Ya? Ahora, para la siguiente clase, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos nuestro subtítulo de una vez. La siguiente ya vamos a poder hacer independencia. Independencia lineal. Y con eso ya vamos a poder generar lo que son base y dimensión. ¿Ya? Entonces, para la siguiente, colocaremos este subtítulo. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, espero que se haya entendido esa partecita. Voy a dejar de transmitir por un momento. Ya, jóvenes, por si acaso, ¿alguien tiene alguna consulta o pregunta? Ingeniero, no sabía si van a volver o lo va a volver a subir en PDF todo lo avanzado, como la anterior vez. Sí. Otra vez está todo guardado porque yo lo genero esto en un PDF, todas las pizarras, basta. Aparte de eso, he grabado la clase. Entonces, seguramente la parte que se ha cortado hace un momento va a aparecer en la grabación seguramente, porque la grabación no se ha detenido.